Bueno, esta es entonces esta recodificación binaria. Les decía que entre estos estados del carácter multiestado, uno lo recodifica en variables independientes binarias y los costos entre cada uno de estos vectores termina siendo exactamente equivalente a los costos originales. Entonces, usar la codificación A o la codificación A1 a 2 da lo mismo en un análisis de parsimonia normal. Por eso se llaman caracteres aditivos también, además de ordenados. Este es un ejemplo más o menos real, biológico, de por qué uno querría hacer una matriz de costos asimétricos extremos. Imagínense que uno de sus caracteres es la presencia de un intrón que está o sea, está secuenciado, tiene secuencia específica, ¿no? Un intrón es un pedazo de ADN no codificante que está entre dos exones y eso luego se va a eliminar para hacer la proteína que se expresa. Ahora, que se haya insertado un intrón con una secuencia específica de manera convergente en dos grupos diferentes, no es un cambio que la gente considera como algo plausible biológicamente, porque o sea, no hay un mecanismo biológico por el cual se vayan a insertar intrones de la misma secuencia, por lo menos en los papers donde decían este ejemplo, ¿no? Entonces esta gente ponía un costo muy alto para la adquisición de 100, esto va a garantizar que ocurra una sola vez. Y la pérdida es mucho más económica. Entonces, el intrón va a aparecer una vez y se va a perder n veces, pero nunca va a aparecer por convergencia. Estos son los tipos de caracteres que la gente utiliza para criterios de enraizamiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que la raíz del árbol daba lo mismo dónde meterla? Porque lo único que cambiaba era la dirección de los cambios, excepto en caracteres asimétricos, de costos asimétricos. Entonces, todos los trabajos científicos que buscan, por ejemplo, dónde colocar la raíz entre los principales dominios de los seres vivos, tipo arqueas, bacterias y eucariotas, donde no hay ningún grupo externo, porque es la vida toda, eh, todas las justificaciones de dónde colocar la raíz del árbol de la vida van a estar justificadas por este tipo de procesos biológicos donde ganancias y pérdidas son muy asimétricas. Entonces ahí colocar la raíz en un determinado lugar tiene más sentido biológico y te da menos costo. ¿Estamos bien por ahí hasta ahora? Bueno, yo les decía que el algoritmo de Fitch era muy parecido al que se usaba, es muy rápido, y para caracteres ordenados se usa un algoritmo que es igual de rápido, y la ventaja que tiene es que se puede usar para variables continuas, sin estado, ¿no? Uno podría poner las medidas o unas proporciones. Y esto suele usarse para caracteres continuas. O para homologías anidadas, como yo les decía hace un rato. Por un lado está la textura, por otro lado está la forma, y se sabe que esa textura aparece solamente en ciertas formas. Esta implementación la publicó Pablo Golubov, él es exalumno de la Universidad de Buenos Aires, y
es el que programó TNT, que es el software que ustedes van a usar en los trabajos prácticos. Y como les decía, funciona para una escala de números reales y además permite poner rangos. Es decir, no es necesario que le digas la media, sino le puedes poner la media más el desvío estándar o algún intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo se piensa esto? Imagínense que ustedes tienen dos especies, esta en rojo y esta en verde, y que la variable continua que están utilizando como carácter, ya sea para hacer la filogenia como carácter informativo o para mapear los cambios sobre un árbol. Imagínense que esta variable tiene un rango de variabilidad y ustedes están haciendo la pasada hacia abajo, ¿no? Y quieren saber el ancestro de estas dos especies, qué valor óptimo se le podría asignar para que tenga el menor costo posible. El razonamiento es el mismo, ¿no? O sea, el costo, en este caso, va a estar medido en la misma escala en que están medidos los caracteres. Vamos a probar con ejemplos, ¿no? Vamos a poner, el ancestro le vamos a poner un valor de 3 en este caso, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es computar el mínimo costo posible para llegar a Misionela, el rojo, ¿no? Y acá es 0,2 para este lado. Cuando llega al lugar más económico, ese es el mínimo costo posible, 0,2. Y del otro lado, 0,5 hasta llegar al límite del verde. En total, 0,7. Ponele que le pongas, por decir algo, ¿no? 1 al ancestro. Entonces tenés 1,1 para llegar al rojo, el mínimo valor posible, y acá, del 1 al acá, 2,5 para llegar al intervalo verde. Total, 3,6. Este valor sería mucho peor que el que habíamos probado antes. O sea, no va a ser óptimo, por lo menos en la pasada hacia abajo. Otro valor probamos, uno que caiga en el intervalo rojo. Como está dentro del intervalo rojo, el costo mínimo es 0. Y ahora computamos hacia el verde, entre acá y acá hay 1. 0 más 1, 1 de costo. Todavía es peor que el 0,7. Y así uno puede llenar toda la tablita con cualquier valor candidato que uno quiera y enseguida te das cuenta que el valor mínimo es 0,7 y está en un rango de valores. Y ese rango de valores es justamente el intervalo que está vacío entre los dos. En este caso, ¿cuál piensan que sería el valor óptimo y el costo? Yo creo que el valor óptimo es 0,7 como lo que ya hemos averiguado y tiene que caer en el medio de esa región que no está ocupada por ninguno de los dos. Ojo que cambiaron los rangos, ¿eh? Ah, este es otro ejemplo. Cambiaron los datos, sí. En este ok. serían donde se superponen. El rango de valores donde se superponen es el óptimo, ¿no? Claro, entre 3,6 y 3,5. ¿Y el costo? ¿Cero? No. Exactamente, sí, 0. Por el mismo razonamiento que hacíamos hace un ratito, que cada vez que cae dentro del rango el costo es 0, porque es el mínimo posible. Entonces, el rango donde se superponen es el valor óptimo y el costo 0. Fíjense que es lo mismo, es parecido, cuando veíamos el algoritmo de Fitch, decían, si la intersección no existe, poné la intersección. Bueno, en este caso es esto. Si la intersección existe, poné el intervalo donde se solapan. Si no existe la intersección, Fitch decía poner la unión. Acá lo que pones es distinto, es el rango entre los dos, lo que está vacío. Y no es para que se lo acuerden, simplemente les quiero decir que siguen siendo operaciones ultra veloces.
sin necesidad de hacer lo que hacíamos en Sankoff, de considerar todas las asignaciones posibles. Bien. Acá les estoy mostrando un carácter binario, acá arriba en el medio, ¿no? Fíjense, tenés todo 0, 0, 0, 0, 0, y acá un par de unos aislados. Ok. Si yo le pongo 1 acá y 1 acá, me da una ganancia, una pérdida, 2 pasos. Si le pongo un 0 acá y un 0 acá, me da una ganancia acá y otra ganancia acá, 2 pasos. Esto es lo que se dice que es una reconstrucción ambigua. Acá no sabemos si poner 0 o 1, da lo mismo. ¿Cuántas historias posibles hay aquí? O sea, óptimas, reconstrucciones óptimas que uno pueda reconstruir como historias que sucedieron. Alguien que tome el audio y aventure. 2 no son. Son 2, ¿no? ¿Y por qué no son 4? Que uno diría, acá puede ir 0 y 1, acá 0 y 1, podríamos hacer la combinatoria. Tendrías un paso más, ¿no? Claro. Toda vez que pongas valores distintos a estos dos nodos consecutivos, te va a dar un paso en el medio y ya no sería óptimo. Muy bien. Estas son entonces las dos reconstrucciones. ¿Te puse una pregunta? Sí. Pero una no requiere que haya convergencia y la otra no. Una requiere convergencia en los unos y la otra requiere una reversión. Son distintas las historias. Claro. Son homoplasias las dos, ¿no? Las dos son homoplasias, de distinta naturaleza y con distinto sentido biológico. Claro. Desde el punto de vista del criterio de optimalidad que estamos aplicando acá, da lo mismo. Desde el punto de vista de las interpretaciones biológicas, posiblemente no da lo mismo. Bueno, depende de los programas y lo que a la gente le gusta. TNT trabaja con ambigüedades, las muestra de cierta manera, ahora vamos a ver cómo. Y otros programas te permiten elegir entre esta de acelerar cambios, que se llama Actran. Acelerar quiere decir que si dudas si hacer el cambio acá o más adelante, bueno, lo pones acá. Y esta que sería demorar los cambios, que se llama Deltran. Dicen que una maximiza la aparición y pérdida, y la otra maximiza las convergencias. No es tan sencillo. Hay un paper que muestra que si los caracteres están muy mezclados, te puede dar resultados que no maximizan las ganancias, etc. Se los muestro porque en algunos lugares en TNT esto no existe, pero en algunos papers van a ver que están usando Actran. Ese es el paper que les decía. Y yo acá se los hice a propósito para que el 0 y el 1 signifiquen presente, pero están distribuidos de manera distinta en el árbol. Y Actran va a poner los cambios en el mismo lugar. Fíjense que acá son estos ceros, 2 unos, otro 0. Estos son todos unos, 2 ceros y un 1 acá. Y de acuerdo a cómo uno le puso, cómo es la distribución de presencias de esos órganos complejos en los organismos que observó, en uno pone una pérdida y en otro pone una pérdida acá y una reganancia acá. Entonces no es tan claro que Actran minimizaría adquisiciones en paralelo. Mi consejo es que
es que no usen Actran porque te pone una sola reconstrucción entre varias que son igualmente parsimoniosas. No quiere decir que no le presten atención a los procesos biológicos de pérdidas, convergencias y reversiones, sino que no. Mucha gente lo que confunde es, dice, bueno, yo uso Actran porque es lo que todo el mundo usa, y después ponen los resultados. Acá hubo una pérdida y luego bla, bla, bla. O una ganancia y después se perdió. Y después viene un revisor y te dice, te dio así porque es una resolución arbitraria. No es que estos datos apoyen eso. Esto está prefiriendo una de las dos. Esto es como muestra TNT las ambigüedades. Es, es un caso similar, solo que ve estos dos unos, que está uno después del otro, en medio de varios ceros. Bueno, este además tiene un cladito de dos especies con uno. Entonces, hay dos reconstrucciones óptimas, similares a las que veíamos hace un rato, y hay un comando para poner todas las reconstrucciones. Y este es el mapeo de estados óptimos y te pone en gris las ambigüedades. Es un poco de cómo es la visualización. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. Bien. Pregunta, ¿en ese caso te quedaría una politomía? Por ahora estamos viendo un árbol fijo, sin politomías. Ah, ok. Estos árboles de entrada son todos dicotómicos. Oh, ya, gracias. Ok. Acá, digamos, uno puede decir, acá en este sector no hay un apoyo específico, pero tampoco hay entre los ceros y todo. Este árbol, suponete que está apoyado por otros caracteres que no estamos mirando. Perdón, ¿y Deltran qué desventajas tiene? La gente piensa que favorece las convergencias y no les gusta. No, la verdad que no tengo demasiado claro que sea uno mucho mejor que el otro. Yo creo que ustedes los tienen que saber porque la gente los usa. Yo no tengo claro que uno debería preferir uno u otro. Yo nunca los uso. Prefiero que la ambigüedad se vea como un resultado patente. Es más cómodo trabajar con Actran o con Deltran porque el carácter te aparece con cambios súper definidos, sin estas áreas grises. Pero a la vez, a mí me parece que no es muy estricto. Acá les estoy mostrando ¿qué pasa con las entradas faltantes? Las entradas faltantes en todos los algoritmos de reconstrucción filogenética se toman como que no se sabe, o sea, que ahí habría algún estado, pero no se sabe cuál es. Entonces, si vos tenés un taxón codificado con el estado 0, otro con una entrada faltante, el ancestro de los dos, ¿qué valor tendría? Estado 0, entrada faltante, y el ancestro. 0, ¿no? ¿Y el costo? 0. Claro. Automáticamente. O sea, te va a poner el valor más, el valor óptimo y tratando de minimizar los costos. Y siempre te va a poner, entre una observación y una entrada faltante, te va a poner el mismo valor de la observación con un costo 0. Entonces, fíjense que en el caso de arriba, yo tengo este bicho que se llama Uloborus, y el carácter este habla dónde está la glándula de veneno, si está en el quelícero o se extiende del quelícero y además adentro del cefalotórax.
Este bicho no tiene glándula de veneno, sería un estado, un carácter inaplicable. O sea, la extensión de la glándula de veneno para un bicho que no tiene glándula de veneno. Entonces ahí le pones entrada faltante. El algoritmo de parsimonia va a decir que el ancestro tenía una ubicación de la glándula de veneno en el estado más económico, que en este caso es el azul, que es extendida al cefalotórax. La diferencia de esto es que Uloborus perdió la glándula de veneno y viene de un ancestro que la tenía extendida al cefalotórax. Esto es cómo se tratan las ambigüedades en caracteres filogenéticos. En este caso es una entrada faltante porque es inaplicable. Imagínense que tiene este carácter acá, que dictina, pregunta por el desarrollo de algo, de un órgano, desarrollar relictual, y en esta no se sabe, porque no tuviste oportunidad de meterlo en el microscopio. Bueno, entonces acá va una entrada faltante. Fíjense que acá da lo mismo que le pongas el estado rojo o el estado azul. Si le pones el rojo hay un paso y cambia acá. Si le pones azul también hay un cambio, pero cambia acá. Entonces, en este caso, esta entrada faltante está introduciendo un poquito de ambigüedad. En este caso, no, simplemente es una ambigüedad para el terminal nada más. O sea, es un poco imprevisible saber si las entradas faltantes te van a introducir gran ambigüedad o no. Depende de dónde estén esos bichos en el árbol. En el TP tienen, o tenían, no me acuerdo si este año lo tienen, un ejemplo, ¿no? Estos son fósiles. En fósiles, las entradas faltantes son muchísimas, ¿no? Porque solamente se preservan partes de los organismos. Y fíjense la cantidad de grises que hay en los terminales. Son bichos que esos huesos no los tienen. Y acá a la izquierda les muestro un caso donde, por cómo están distribuidas las entradas, no hay ninguna ambigüedad en el cambio de rojo a azul. Y en este otro hay una ambigüedad súper grande, porque justo los bichos que faltan están en la zona donde sucedió ese cambio. Si acá hubieran puesto Actran, posiblemente el cambio se los iba a poner acá en la base. Si ponían Deltran, se los ponía acá. Y eso iba a ser absolutamente arbitrario. Pero igual habiendo tanta ambigüedad, no puede ser que el árbol esté construido de una forma que no tiene nada que ver con lo que sería lo real. Y bueno, eso hay que aprender a verlo en los análisis reales. Podría ser que la ambigüedad es justo en los caracteres que te interesen y el resto de los caracteres están bastante bien. Podría ser que la ambigüedad está distribuida más o menos aleatoriamente y no te joroba mucho. Y puede ser que la ambigüedad está justo en los caracteres esenciales para ubicar cierto fósil y es tan crítico las cosas que no se ven que mejor lo sacás del análisis porque es al cohete. Si los caracteres están en el cráneo y ahí están los palios, se sienten como pez en el agua. Hay veces que para ciertos grupos el cráneo es esencial, para otros. Sí, eso es algo que ustedes van a tener que saber evaluar. Cuando veamos soporte de grupos, vamos a ver cómo tomar estas decisiones y cómo entender qué es lo que está pasando. Pero sí, tal cual. Y sobre todo distinguir análisis creíbles de análisis que no dan mucha confianza. Bien, y esto es un poco retomando lo que veíamos en la primera clase, ¿no? Nosotros tenemos un montón de conocimientos sobre organismos modelo,
En este paper hace un resumen de los principales organismos modelos de esa época. Y tenemos que interpolar para una diversidad de millones de especies. Y lo que vimos hoy es precisamente el algoritmo que se usa para eso, ¿no? Uno tiene en negro estas observaciones de organismos modelo, porque se trata de, qué sé yo, mecanismos de reparación de ADN. Vos lo sabés para el ratón, para el ser humano, de repente para las vacas y los caballos se sabe un poco, pero para los carpinchos, ¿viste? Qué sé yo. Entonces, todo eso va a ir como entradas faltantes. Y cómo se predicen estados para las entradas faltantes, bueno, como les decía recién, los pones en un árbol, pues un árbol filogenético, sería mucho mejor. Y si no tenés un árbol filogenético total, y podría llegar a meter a los carpinchos junto con los roedores, porque por más que no haya secuenciado, vos sabés que es un roedor por cómo son los dientes y esas cosas. Y aplicando el algoritmo de optimización, bueno, podés predecir cómo van a ser los valores de las entradas faltantes. Esto es intuitivo, pero yo se los muestro en los métodos, digamos, estrictos y cuantitativos, aplicando el criterio de parsimonia en este caso. ¿Okay? Bueno, esto ya se los comenté, que el reenraizamiento tiene esta excepción, que son los caracteres con costos asimétricos, y les hablaba de cómo son estos estudios que colocan raíces de manera cuantitativa y siempre van a tratar de usar caracteres con costos asimétricos para saber dónde va la raíz. Bueno, lo que vimos recién de caracteres de optimización de caracteres, de alguna manera me desapareció el chat. Funciona bien. Salvo que tiene un... ¿Se acuerdan cuando yo les decía que no tienen que pensar esto como una ciencia exacta, que los caracteres son conceptualizaciones muy gruesas y aproximadas? Y no solo en la conceptualización de toda esta traducción de genotipo y fenotipo y de cómo evoluciona el fenotipo, sino que también en cómo se modelan los cambios de los caracteres, tiene algunos problemitas. Y este es uno de los problemitas, que ya les anticipo, hasta hace poco no tenía solución, hoy día están apareciendo algunas soluciones, pero son muy complicadas. Wayne Madison, que es este de acá, tiene un hermano gemelo que se llama, ay, no olvidé, ya me va a salir. Bueno, Wayne trabaja con arañas, el hermano trabaja con escarabajos, y él programó algunos programas para trabajar con optimización de caracteres, entonces conoce muy bien los detalles, y él buscó este ejemplo maligno que se ha hecho muy famoso, y miren, esto funciona así. Uno tiene un árbol totalmente resuelto, ¿no? Salvo en esta politomía de acá. Y hay un montón de caracteres apoyando este árbol. Resulta que estos bichos tienen cola azul o cola roja. Todos estos del medio no tienen cola. Y acá están mezclados. Entonces, toda esta topología del árbol está fija porque hay muchos otros caracteres que lo apoyan. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a resolver este grupo? En base a la información de este único carácter que es
la cola y el color de la cola. Entonces, uno diría que son dos caracteres que producen algunas entradas inaplicables. El primero es un carácter neomórfico que dice si la cola está presente o ausente. Y el segundo es un carácter transformacional que es el color de la cola, que puede ser rojo o azul. Bueno, este es el área que estamos mirando. ¿Cuántos pasos tiene este árbol? Uno podría resolver con los azules basales y los rojos un poco después, o al revés, los rojos basales en este lado y los azules saliendo un poco después. Uno diría que como esta cola de acá y esta cola de acá son convergencias, son distintas. Distintas en el sentido de que surgieron independientemente en la evolución. Uno diría, y entonces tal vez no habría información. Pero cuando uno optimiza estos caracteres, esto le da 2 pasos y esto le da 3 pasos. ¿Por qué es eso? Porque el carácter dependiente, que es el color de la cola, cuando uno hace esta pasada hacia abajo, va a seguir haciéndola, acá va a poner azul el ancestro, aunque no tenía cola el ancestro. Y va a tener un cambio de rojo, de azul a rojo, y acá otro cambio de azul a rojo. Mientras que la otra topología va a tener primero un cambio de azul a rojo y después de rojo a azul, si usamos Actran, o 2 cambios a rojo si usamos Deltran. En todo caso, tenés 2 pasos acá y otro paso acá, 3. Y en este tenés 2. Y lo que Madison dice es, bueno, esto no es totalmente lógico, ¿no? Porque si sabemos que estos bichos de acá, estos ancestros, no tenían cola, ¿por qué vamos a decidir la resolución de ciertos grupos de acuerdo al color de la cola de bichos que no tenían cola? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo tengo una duda. ¿No Sí. se resolvería si combino los dos caracteres en uno que sea todo continuo? Uno transformacional todo, digamos. Yo sé que por ahí no era del todo óptimo poner un estado ausente en un carácter transformacional, pero creo que se resolvería este problema, ¿no? Este de acá. Un carácter multiestado, ausente, rojo, azul. Claro, eso. No ordenado, todo vale 1, aplicamos Fitch. Entonces, el ausente será amarillo, rojo, azul, te da... Y acá te da lo mismo. Cualquiera de las 2 resoluciones te da 1, 2, 3, 4 pasos. 1, 2, 3, 4 pasos. Ahí se resolvió. El problema es que hay otra resolución más, que es esta, que también tiene 1, 2, 3, 4 pasos. Y si te fijas en esta resolución de acá, estas 2 colas, roja y azul, se originan independientemente. Son 2 colas que no son homólogas en un grupo monofilético. Y de nuevo, es algo que no suena muy razonable. Entonces, Perdón, sí. no entendí eso último. Perdón que te interrumpa. Esto de que son 2 colas no homólogas. Estas son 3 reconstrucciones que tienen la misma cantidad de pasos, son 4. O sea que si aplicamos el algoritmo de optimización de Sankoff, Fitch y qué sé yo, cualquiera de estas 3 vale lo mismo. Y si te fijas, estos bichos de acá de la izquierda tienen un ancestro amarillo, sin cola. Claro. Sí. Entonces, no te está juntando la homología de las colas en este caso. Le da lo mismo.
decir que dos colas de distinto color podrían surgir independientemente o antes que surjan una sola vez y cambien de color después. Entonces, esto es es una solución que uno la puede aplicar, pero es un poco desprolija también. Esto, ahora le voy a mostrar algunas soluciones, pero en lo que es parsimonia, Olobov tiene un paper que está por publicar con una posible solución sobre esto, pero hasta el día de hoy no tiene una solución aceptable, precisa, para contar pasos adecuadamente cuando hay caracteres subordinados, ¿no? Que uno de la cola y otro el color de la cola, y otro, no sé, de las escamas de la cola. Esto no ocurre muy a menudo, o sea, no suele ser algo que uno se tenga que preocupar demasiado, porque ocurre solamente cuando hay convergencias en órganos que tienen cosas subordinadas. Entonces, uno puede buscar este efecto cuando tiene convergencias de cosas complejas, que no es tan común. Hay algunas aproximaciones para genómica, pero no funciona muy bien. Este es un paper que da sobre esto, pero es muy complicado. ¿Por qué se los traigo esto? Para que tengan conciencia otra vez de que la codificación y tratamiento de caracteres de un análisis filogenético es bastante buena, pero no es una ciencia exacta. Esta es una propuesta para tratar eso, y Sergei Tarasov es un ruso. Cuando estaba haciendo este trabajo estaba haciendo un postdoctorado en Noruega, ahora está en Rusia otra vez. Y él lo que hace es modelar estos caracteres como si fueran redes de interacción génica. Imagínense que uno podría decir que en este caso, tal vez no es tan ilógico pensar que el ancestro tenga genes codificantes de este color azul, aunque la cola no esté expresada en el fenotipo, porque tal vez a nivel genómico esas cosas están. Él, aplicando estas ideas, propone una manera de codificar estas cosas. No se las voy a explicar porque está en el lado de la implementación bayesiana, probabilística, que vamos a ver más adelante para caracteres moleculares. Es muy complicado, ni siquiera lo llego a entender del todo bien, pero me parece algo promisorio de cómo se va a poder pensar estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleven a su casa? Cuando ustedes hacen codificación de caracteres más o menos complicados, ya sea para datos filogenéticos como para mapear la evolución de esos caracteres biológicamente interesantes, llámese estructura tridimensional de sitios activos de una molécula, configuración de huesos que van cambiando de lugar y de posición y que se pierden y se ganan. Y a ustedes les interesa trazar los pasos evolutivos en los ancestros. Siempre se van a encontrar con problemas de codificación, que no saben bien cuáles son los estados, cuántos caracteres tienen que hacer, y mi consejo es agarrar un papel y hacer esquemitas representando los estados con esquemitas sencillos, colocar ancestros hipotéticos candidato con los mismos esquemitas y contar los pasos sobre las ramas de acuerdo a los caracteres que están usando. Las codificaciones imperfectas, lo que enseguida les van a producir es que una misma transformación evolutiva se cuenta dos veces, con dos pasos, y es el mismo.
o que cierta transformación evolutiva es imposible porque no lo permite su codificación. Pero lo más común es que se cuente 2 veces el mismo cambio. Entonces, ese es mi consejo. Ustedes cuando tengan una codificación compleja, dudosa, tienen que hacer con papel y lápiz los esquemitas de los caracteres y estados hasta llegar a algo que esté satisfecho, ¿no? Poniendo ambigüedades también. Otro problema suele ser que ponen 2 terminales distintas y el ancestro hipotético, como ustedes lo miran, dice, no, no puede ser. O sea, acá me estoy equivocando en algo. Pero bueno, eso hay que hacerlo en papel y lápiz y enseguida se ve. Fíjense que nosotros estamos trabajando de un carácter a la vez, porque en un análisis filogenético hay un requisito de que los caracteres sean independientes entre sí. Entonces lo que uno hace es agarrar toda la morfología y atomizarla en caracteres, o todas las secuencias y dividirla en columnas. Eso está genial analíticamente porque es re fácil, pero tiene el problema que después no es automático tener la visión de conjunto de caracteres que tienen interacción biológica entre sí. Entonces, imagínense, ustedes tienen sus organismos, lo codifican en un montón de caracteres atomizados, hace una filogenia. ¿Cómo reconstruyo un ancestro hipotético? Bueno, para cada uno de estos caracteres hacen la optimización y en vez de traer los caracteres de uno, sacan la tira, ¿no? El vector. Y este vector sería la representación de ese ancestro hipotético. Y si ustedes quieren trabajar con eso, les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es el con el que yo abrí el otro día, ¿no? Esta gente secuenció las proteínas, midió las actividades, hizo un montón de cosas, hizo una filogenia y luego infirió los ancestros por optimización de Fitch. Y les dio estos vectores A, B, C, D, que serían proteínas ancestrales. Las pusieron en un sintetizador de proteínas, hicieron las proteínas y midieron la actividad enzimática que tenían. Y bueno, hicieron un trabajo sobre qué tenían que ver esas actividades ancestrales inferidas respecto a la dieta de los bichos. Me pareció súper interesante porque están sintetizando los ancestros, ¿no? En una máquina y los tienen para hacer experimentos. Y también se usó esto para hacer vacunas de gripe y tratando de sintetizar los antígenos ancestrales y hacer vacunas específicas que no sé por qué, pero tienen propiedades interesantes desde el punto de vista de las vacunas. Este es otro caso interesante que lo que están haciendo es tratando de ver en el registro fósil cómo fue la complejidad en tipo de patas diferentes, lo que se llama tagmosis. Un bicho súper sencillo como un trilobite, primitivo sería en este caso, tiene un montón de patas y son todas iguales, salvo las piezas bucales, por ejemplo, ¿no? Y las de la punta de... Entonces, tiene una que será esta, que no sé si son las antenas o algo así, 3 de otro tipo, 11 que son todas iguales y una de acá. Mientras que un decápodo como esta langosta tiene un tipo de antena único, otro tipo de antena. Después tiene mandíbulas, maxila,
Una de cada una, hasta que llega por acá, tiene 2 que son parecidas, una 5 que son parecidas, que serán las de acá, y después el último, 1. Lo que están haciendo acá es sacando un valor de complejidad con variables de tipos de patas, integrándolas en una ecuación, ¿no? Donde hay unos factoriales que son la cantidad, o sea, la cantidad de tipos de patas distintas. Cuanto más tipos de patas distintas tenés, este número crece, porque es un factorial. Y acá está dividiendo por la cantidad de veces que están repetidas. O sea, cuanto más tipos hay, sube ese número, y cuanto más repeticiones hay, baja ese número. Y esto está genial para bichos que los estás mirando, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes esto lo calculan para los terminales. ¿Cómo lo calcularían para los ancestros hipotéticos? ¿Alguien que quiera tomar el audio para...? ¿No deberíamos obtener primero el vector del ancestro hipotético? Ok. Obtenés Y ese luego vector. aplicar la fórmula, pero no sé si me estoy perdiendo de algo. Sí, bueno, esa es la manera, una de las 2 maneras principales con que se hace. Para mí es la mejor. Obtenés el vector y de ahí haces todos tus cálculos. O sea, tenés que interpretar lo que quiere decir el 0, el 1, qué sé yo. ¿Y a otra manera se les ocurre? Yo tengo una duda con eso que acaban de decir. Digamos, ¿cómo voy a inferir estamos queriendo inferir el estado ancestral, digamos? Porque no estoy viendo cómo podría codificar estos caracteres yo, en primer lugar. El número de patas y veces que se repite, no sé si lo podríamos querer codificar con esa variable que acabamos de crear, h creo que era, por ejemplo. Pero no estoy seguro si es conveniente. Sí, yo no sé cómo lo codificás en caracteres, tenés que descularlo. Seguramente con presencia y ausencia de tipos de patas. Y después tenés que encontrar una manera de descular en ese vector qué es lo que quiere decir cada uno de esos ceros y unos o lo que tengas. Pero lo otro que vos dijiste, lo que se suele hacer, se calcula un valor h de complejidad, de tagmosis, para todos los terminales, y en vez de poner las patas, lo tratás como una variable continua. ¿Sí? Entonces, uno tiene tagmosis 6, otro va a tener 2,8, otro va a tener 7, y lo tratás como una variable continua. Eso también se ha usado bastante. Este es un caso donde lo tratan como variable continua. Están tratando de poner a prueba la idea de que hay coevolución en la genitalia masculina y femenina como una guerra armamentista, ¿no? Las arañas tienen esta genitalia intromitente en los palpos de los machos, y en este clado los machos tienen la estrategia de meterle la estructura intromitente, inseminar a la hembra y partirla. Entonces se la dejan clavada con la esperanza de monopolizar a esa hembra. Después uno va al campo y encuentra hembras que tienen 3 émbolos clavados o un montón. Quiere decir que no fue muy efectivo como tapón para prevenir otras cópulas. Y hay toda una teoría de que las hembras y los machos evolucionan antagónicamente estructuras para el macho tratar de monopolizar a la hembra y la hembra para tratar de impedirlo. Y para poner a prueba esto, codifican en valores en este caso son complejidad morfológica, como variables continuas. De un lado el macho y del otro lado la hembra, y están tratando de ver si hay una correlación entre estos dos. Y bueno, y el paper encuentra ciertas correlaciones y va sobre eso. Este es otro trabajo que nosotros hicimos y llamamos la atención sobre el hecho de que si uno
tiene estructuras morfológicas muy complejas y calcula un valor de complejidad para cada una de ellas y lo trata como una variable continua, puede suceder que la complejidad en cada terminal está hecha por estructuras que no son homólogas en los demás. Entonces, cuando vos calculás la complejidad de los ancestros, fíjense, este bicho es re complejo, pero la mayor parte de su complejidad está dada por elementos de la genitalia anterior. Este bicho también es complejo, pero la complejidad está en la parte posterior, en otro segmento abdominal. No tiene nada que ver. O sea, no son homólogos. Este es bastante sencillo y este es más o menos intermedio. Cuando vos optimizás presencia y ausencia de las estructuras, lo que te da es que los ancestros eran bastante simples y hubo una complejización de la zona posterior en esta rama y una complejización de la zona anterior en esta otra rama, porque no son estructuras homólogas. Ahora, cuando los tratás como una variable continua, que es valor de complejidad, y acá te va a dar un valor alto, que es 8, acá te va a dar un valor alto, que es 9, estos te dan valores intermedios, y uno va a decir, ah, el ancestro es complejo, y acá se simplificó. Entonces, este ejemplo es para mostrarles que no es lo mismo pensar variables continuas que aglomeran caracteres en los terminales que aglomerarlo con los vectores optimizados. A mí me gusta más optimizar los vectores y computar sobre el vector optimizado. No siempre es accesible para todos los programas. O sea, es bueno que tengan las dos ideas. En este paper nosotros aplicábamos esto y lo que nos daba era valores de complejidad bastante altos en un sector grande de la filogenia con múltiples simplificaciones de estructuras en general. Y este es otro parecido que está hecho con escorpiones y esto lo hicimos con Andrés Ojanguren. Bueno, es una filogenia de escorpiones de Chile y Argentina y sur de Brasil. Resulta que hay varias especies que viven en arena, ¿no? No sé si saben, pero los bichos que viven en arena son muy peculiares. O sea, la arena es un lugar súper extraño para vivir. Hay un montón de caracteres morfológicos que están relacionados con vivir en la arena. Uno es ser del color de la arena, otro es que tienen uñas largas, tarsos largos, unos pelos largos, se ve que los usan medio como remos en la arena. Y nosotros habíamos hecho una filogenia morfológica hacía muchos años, los bichos de arena se juntaban todos monofiléticos por todos esos caracteres. Cuando hicimos la filogenia molecular, nos aparecían todos, cada cual por su lado. Y entonces acá hicimos un índice de adaptación en la arena, donde tenemos 9 caracteres independientes que ciertos estados suman hacia un síndrome de vida arenícola, ¿no? Tiene que ver con estas cosas que yo les mostraba. Estos son los bichos ultraarenícolas, en rojo, y estos son los bichos que viven en rocas. Y hay un degradé en el medio. Y este es el resumen en colores de cómo se optimizan estas cosas. Y son todas convergencias. Después, cuando hicimos la filogenia datada, uno de los resultados que surgían es que estos clados de adaptaciones a la arena son todas cosas bastante recientes.
Y si vos pensás cómo son los ambientes de médanos, o sea, esto no son solamente arenas en playas, sino arenas en médanos fósiles, o sea, lugares interiores. Suelen ser ambientes súper vágiles, es decir, se hace un lago o arena volcánica en este caso, en algunos casos, se establece un sistema de dunas y eso en general dura poco, ¿no? Porque se le lleva el viento y el patrón de diversificación temporal nos daba bastante consistente con convergencias en adaptaciones a la arena múltiples veces y hace poco tiempo. Inclusive hay uno que vive en arena negra, que el bicho es negro, pues arena negra volcánica. Esto se los traigo porque nosotros para hacer filogenias tenemos esta idea de fragmentar miles de caracteres de manera independiente, pero para muchas preguntas biológicas hay que volver a juntarlos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta sobre esto? Sí, justo. Sí, es que me perdí un toquecito con esto, porque vos empezaste diciendo que se los solía agrupar a todos los que están adaptados para arena como un taxón, digamos, un clado, era, creo que dijiste eso, y que bueno, Sí, después por se hizo la convergencia. claro, y después te dio la filogenia molecular, digo que estaban re separados. Y lo que ustedes hicieron acá fue como el paso inverso, agruparon las características, hicieron un parámetro de adaptación a la arena con ciertas características. Y claro, eso a mí me suena que te va a dar de vuelta a agrupar grupos que en realidad están separados, pero no. Digo, bien, por lo que veo, pero entonces no entendí muy bien qué pasó. Sí, me salté un montón de pasos. Nosotros, el paper primero era una matriz morfológica. Lo analizamos, los bichos de arena se juntaban por esas cosas, esas características. Después, vino Sara, una postdoc, analizó los datos moleculares que había generado Andrés. La filogenia molecular, que tenía 6 marcadores, miles de caracteres, muestra que los bichos arenícolas son todas convergencias. Nosotros agarramos el árbol molecular, le metimos la matriz morfológica y entonces dejamos fijo el árbol. Y luego optimizamos los caracteres morfológicos sobre el árbol y derivamos esas medidas de adaptación a arena para los terminales y a la vez con los vectores para los ancestros. ¿Se entiende? Está bien, o sea, querías ver cómo, de alguna manera, viste cómo se fue formando la adaptación a arena sobre el árbol ya bien armado. Claro. Si hubiéramos combinado las dos matrices, de hecho lo hicimos, y ponerlas una a continuación de la otra y analizar, los caracteres moleculares son tantos que en este caso daban exactamente lo mismo. Claro, se pierde. Sí. O sea, los caracteres morfológicos, al ser menos, no tenían fuerza para contradecir nada de esto. Claro. Buenísimo. Gracias. Muy bien. Vamos a